Nos vamos en vivo a Berlín, a Alemania. Vamos a hablar con Thomas Sparrow, periodista de la cadena DW, señal aliada de Canal 26. Hola Thomas, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Hola, espero que estén todos muy bien por allá. Exactamente, gracias Thomas. Bueno, en primer lugar preguntarte por repercusiones en Europa y en particular en Alemania de esta tregua extendida indefinidamente que anunció ayer el presidente Donald Trump. Una tregua indefinida, pero también mucha incertidumbre sobre si eso puede llevar a la finalización permanente del conflicto. Y la razón por la cual menciono esa finalización permanente del conflicto, potencialmente, es porque esa es una de las condiciones claves que los europeos consideran son absolutamente necesarias para que también aquí las repercusiones puedan minimizarse. Repercusiones en tema económico, en tema energético, en tema comercial. Es algo que, por supuesto, está en el centro de las preocupaciones para los políticos europeos. Ya la semana pasada, incluso aquí en este mismo segmento, hablábamos de cómo Alemania y la economía alemana están particularmente afectadas por los problemas en el comercio internacional surgidos de esta guerra. Una economía alemana que depende del comercio internacional, que depende de que las rutas marítimas, aéreas, terrestres Sí. estén abiertas. Y es algo que se ve muy ampliamente esa preocupación aquí en el país sobre cuándo y cómo se le va a poner final a la guerra en Medio Oriente, cómo puedes asegurarse que no sea una tregua solamente, que sea una tregua de pocos días o de pocas Ujú. semanas, sino que sea algo mucho más permanente. También es Sí. importante mencionar eso porque desde el punto de vista europeo, los europeos están interesados, por ejemplo, en asegurar el estrecho de Hormuz, pero la condición para que eso ocurra es precisamente que que el conflicto, que la guerra termine primero. Entonces, la perspectiva europea Sí. sigue siendo esa y hay mucha preocupación aquí, sobre todo por el impacto económico que pueda seguir teniendo esa incertidumbre en Medio Oriente. Claro, Tomás, porque más allá de que se extendió la tregua, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Nosotros lo estábamos detallando recién. Y esto genera escasez de energía en Europa, ¿no? Sé que hay problemas, por ejemplo, en Lufthansa, que ya está previendo cancelaciones. Impacto económico que pueda seguir teniendo esa incertidumbre en Medio Oriente. Claro, Tomás, porque más allá de que se extendió la tregua, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Nosotros lo estábamos detallando recién. Y esto genera escasez de energía en Europa, ¿no? Sé que hay problemas, por ejemplo, en Lufthansa, que ya está previendo cancelaciones de miles de vuelos de aquí a octubre por justamente la escasez de combustible, ¿no? Claro, ustedes mencionaban el ejemplo de Lufthansa, los problemas que, digamos, dependen de sus vehículos para ir al trabajo. Ya hay medidas aquí adoptadas a nivel nacional Sí. para precisamente ayudar a los motoristas en el país. Y es algo que no solamente se ve en Alemania, también otros países a nivel europeo están tomando medidas para precisamente ayudar en ese tema. Otro tema clave, la inflación, que también creció comparado a meses anteriores por esa incertidumbre, por la crisis que se está viviendo y el impacto que eso tiene sobre las economías nacionales Mm. en Europa. El tema del petróleo y del gas. Sí. Europa es un continente que importa mucho petróleo, que importa mucho gas. Y si Sí. hay problemas, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, Ujú. pues eso tiene un impacto directo en las economías de esta parte del mundo. Así que de ahí nace, Sí. de ahí surge precisamente esa preocupación de los gobernantes europeos y de ahí surge también esa necesidad y ese interés de que se le pueda poner fin lo más pronto posible, de Sí. manera permanente a los conflictos en Medio Oriente para que precisamente las economías aquí en Europa puedan recuperarse de la mejor manera posible. Tomás, y nada ayuda, ¿no? Porque no solamente tenemos el conflicto de Estados Unidos e Irán, sino que la guerra de Rusia y Ucrania también genera alerta en el mercado europeo en la energía, ¿no? ¿Qué está pasando cómo está afectando la guerra de Rusia y Ucrania a la energía en Europa? Claro, el tema de Rusia-Ucrania ha pasado un poco a un segundo plano con todos los otros conflictos que hay a nivel internacional, pero sigue siendo un tema muy relevante, por supuesto, para Ucrania, pero también para los socios europeos de Ucrania, incluso Alemania, asegurando que es clave que los países europeos y sobre todo todos los aliados dentro de la OTAN continúen apoyando a Ucrania, que esa ayuda a Ucrania se sostenga también a nivel del tiempo, incluso a pesar de todas las dificultades económicas. Y la noticia también de los Sí. últimos días, la noticia, digamos, que ha generado mayor controversia aquí en Alemania es la decisión del gobierno alemán, en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, de convocar al embajador ruso Sí. en Berlín, por lo que Alemania considera son amenazas directas de Rusia hacia Alemania. Eso tiene que ver
de manera indirecta con una publicación en Rusia de las autoridades allá de compañías europeas que están ayudando a Ucrania en su fabricación de drones y que Rusia considera pueden terminar siendo un objetivo militar de ese país. Así que la situación no mejora entre Europa y Rusia, la situación no mejora en perspectiva de paz en el conflicto de Ucrania, un conflicto que empezó en 2022. La guerra en Ucrania empezó en 2022, así que ya llevamos varios años también discutiendo eso. Y ahí también, de nuevo, la misma pregunta que se hacen los europeos. ¿Qué tiene que pasar para que se le pueda poner fin de manera permanente a esta guerra, una guerra que también está afectando las economías europeas en temas energéticos? Muy complicado todo, Tomás. Vamos a estar hablando solamente la semana próxima. Muchísimas gracias por este contacto desde Alemania. Hasta luego. Hasta luego.